Shobame Vicine, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña y me complace mucho de nuevo volver a traerles a ustedes las sesiones sobre el pueblo muisca. Y bueno, como se estarán dando cuenta por este en vivo que estoy haciendo, hemos cambiado de plataforma, he cambiado de plataforma. Agradezco mucho al investigador Diego Martínez Ellis por sus consejos para poder utilizar esta plataforma para empezar a trabajar un poco más eh, ordenadamente este tema de las charlas. Entonces, bueno, como dirían por ahí, estamos ya engallados para poder trabajar de la mejor forma. Ahora bien, en la noche de hoy les traigo el tema de la 11ª charla sobre el pueblo muisca, que en este caso es Muiscubún, lenguas chipchas, panorama lingüístico de la región cundiboyacense y las cátedras de la lengua muisca. Bueno, son tres temas. El segundo, el de panorama lingüístico de la región cundiboyacense, se fue incluyendo a lo largo de la semana porque hay que introducir a muchas cosas antes de poder llegar como tal al tema de la lengua, pero en lo posible trataremos de llegar al menos hasta el panorama lingüístico, tal vez tocar un poco el tema de las cátedras, pero eso podremos dejarlo para una siguiente sesión. Entonces, para los que se van uniendo, una vez más los saludo a todos. Shawami Bichine, ¿cómo están? Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña, yo soy lingüista de la Universidad Nacional, investigador de la lengua y la cultura muisca, trabajo en el grupo de investigación Muiscubún y en la corporación Cosmogonías. También por parte de mi familia materna en el municipio de Pachavita, en Boyacá, de la vereda de Aguaquiña, pues he iniciado un proceso de autorreconocimiento étnico como descendiente de indígenas muiscas de mi territorio y pues también desde mis experiencias vividas en el territorio con mi familia, los vecinos, las personas del territorio de la familia, pues también he podido aprender mucho de las tradiciones de nuestros antepasados, de nuestras familias, de nuestros padres, abuelos. Entonces también este tema y siempre el acercamiento que hago en cada inicio de sesiones que hablo desde la experiencia personal, desde aquello que también he podido vivir de forma cercana con todo el tema de la ancestralidad, pero también hablaré desde la experiencia que, bueno, como investigador y como académico en estos temas tengo, y asimismo desde la experiencia que he podido tener con otras comunidades indígenas y también con otras comunidades muiscas, reconocidas por el Estado o no, y con otros compañeros o compañeras. Entonces, la idea en lo posible es que estos acercamientos que ya han derivado en tantas charlas, hablen desde lo personal, desde lo investigativo, pero también desde lo colectivo, desde lo popular, porque finalmente hablar de lo muisca pues, es hablar de más allá de los libros y más allá de la historia, y es también hablar de nuestra vida presente, de la historia presente, y de cómo todas estas cosas y de cómo nuestro pueblo sigue resistiendo y sigue viviendo y sigue luchando incluso en la actualidad. Bueno, también quería comentarles la sesión pasada, así como para hacer un recorderis, yo me atreví a ya tocar los temas más relacionados con el tema de la lengua muisca y por tanto también con las lenguas indígenas en Colombia. Entonces, para los que igual se van uniendo y van viendo la conferencia, la charla, no le tengan miedo a este tema, la lingüística no es un coco y trataré de ser lo más amigable posible también con ustedes, de no ser demasiado técnico, sino la idea es que estas charlas tengan el objetivo de compartir, de también de enseñar de una manera diferente y mucho más, vamos a llamarle light, todo el tema de las lenguas indígenas, de lo que es la lingüística, también algunos aspectos antropológicos, culturales y demás. Porque la idea también es que, bueno, si estamos aprendiendo de nuestro pueblo muisca o de los pueblos chipchas o de los pueblos indígenas de Colombia, nada mejor que poder hacerlo con un sustento suficiente para también justificar todo lo que se dice, pero también desde una perspectiva que motive y que guste. Entonces, bueno, el tema de la sesión pasada, que fue la 10ª charla, yo hablé un poco sobre, que ya eso fue hace bastante tiempo, entonces estoy aquí en mis apuntes también revisando un poco. Ofrecí un contexto general sobre las lenguas indígenas en Colombia, porque, bueno, por cierto, inicié un poco antes la charla como para poder dar esta introducción, un poco antes. Este contexto general de las lenguas indígenas en Colombia lo di porque antes de hablar de la lengua muisca es importante saber, bueno, ¿qué sabemos de las lenguas indígenas en Colombia? ¿Qué sabemos de las comunidades que hablan esas lenguas?
cuántas lenguas se hablan en el país, de qué grupos son solamente indígenas, o también hay afro, o también hay extranjeras, o también hay el castellano y sus variedades dialectales. Es decir, necesitamos primero un panorama para poder llegar ya a lo que es el tema de interés para muchos de ustedes, pues que han ido siguiendo las charlas sobre el pueblo muisca. Entonces, hablé un poco sobre ese contexto general, el panorama de las lenguas en el país. Bueno, sabemos que hay 69 lenguas en el país, 70 realmente, el castellano y 69 lenguas, que de esas 65 son indígenas, 2 son criollas, el palenquero y el sanandresano, una es el gom, es la lengua del pueblo gitano, el pueblo romaní, y la lengua de señas colombiana. Entonces, bueno, hablamos un poco como de, bueno, qué variedad de lenguas hay, qué pasa con estas lenguas. Ok, Roa, ¿cómo están? Hola a todos, para los que se van uniendo. Por cierto, como les había dicho al principio de la presentación, estoy probando esta nueva aplicación, estoy engallando ahí el tema. No puedo responder por esta plataforma sus comentarios. Entonces, si pueden dejarlos en el live que está en Facebook, yo los puedo ver desde aquí y los puedo igual responder, ¿vale? Entonces, para que cuando vayan teniendo preguntas o cosas por el estilo, las dejamos al final. Entonces, bien, se habló un poco de este contexto general de las lenguas, también qué pasa con estas lenguas en este país, qué hace el Estado, cuál es la trayectoria más o menos que se ha tenido con el tema de las lenguas indígenas en Colombia, de qué tradición venimos, es decir, en términos de políticas lingüísticas, en términos de la indiferencia del Estado o la atención del Estado, cómo es el estado de algunas lenguas indígenas en el país. Hablamos un poco de ello. También me atreví, yo no soy abogado, pero me atreví a consultar un poco también y a traer a colación a la anterior charla el tema de la legislación de las lenguas indígenas en Colombia. Y digo que esto no debería ser un asunto, bueno, de todos, de los que solo sepan de abogacía, derecho o afines, sino tanto para nosotros como miembros de las mismas comunidades y también para otras personas no indígenas o indígenas, pero en general para todo aquello, todos aquellos que quieran conocer este tema, pues nos lleva también el conocer las leyes a también demandarlas como derechos y, y reclamarlas también como algo legítimo. Y en este caso, pues bueno, hablé de algunas de las leyes que protegen las lenguas indígenas en Colombia, algunas obligaciones que tiene el Estado colombiano y las instituciones también para proteger, salvaguardar, promocionar, documentar las lenguas. Entonces, si hay funcionarios del Estado viendo esta presentación, pues funcionarios, ¿cómo vamos en el tema de las leyes? Y de hacerlas cumplir. También se habla un poco de ese tema de, bueno, hay leyes, pero ¿qué pasa con estas leyes? ¿Se están aplicando? ¿Qué sucede? Hablé un poco también de la ley de lenguas indígenas de Colombia, que esa salió en el 2010, que es una ley que ya está, pero es papel todavía, y hay preguntas también al respecto de, bueno, ¿cómo estamos en el tema de la aplicación de estas leyes? ¿Realmente sí se están aplicando? ¿Realmente las comunidades hemos visto o han visto un beneficio en la recuperación de sus lenguas? ¿La etnoeducación cómo va? Es decir, práctica se necesita también para poder llevar todo esto a la mejora de la calidad de vida también y de la vida de las lenguas. Hablé un poco también de qué pasa, por ejemplo, cuando muere una lengua, qué pasa cuando muere una lengua, por qué a veces mueren las lenguas, entonces las cosas que a veces hacen que una lengua desaparezca, presiones externas, actitudes internas, externas, bueno, violencia, indiferencia, desplazamiento, explotación de recursos, también catástrofes naturales. Enumeré algunas causas, entonces no voy a mencionarlas en el momento, pueden remitirse a la anterior charla, pero se habló de también, bueno, cómo desaparece una lengua y qué causas pueden, en términos generales, llevar a que una lengua desaparezca y también por qué se muere una lengua, qué sucede también con ello. Pero también quise prestar énfasis, y ojo, esto no es un tema solo lingüístico, sino esto es un tema también cultural, es un tema antropológico, entiéndase desde lo disciplinar o desde la vida cotidiana, es que una lengua no solamente lo que se habla, lo que se escribe y ya, sino la lengua precisamente también es parte de la cultura, es parte de nuestras tradiciones, es vivo. Y todos los días realmente estamos aplicando las lenguas que usemos o las lenguas que hablemos o que escribamos en nuestro día a día, en construir sociedad, en construir cultura, en construir muchísimas cosas. Entonces es importante también como, bueno, analizar que si las lenguas desaparecen, si las lenguas se extinguen, no son documentadas o, bueno, muchos otros fenómenos que pueden suceder,
Pensemos qué pasa con las comunidades, con las culturas que hablan esas lenguas. El empobrecimiento humano, cultural de la humanidad por perder cada vez más pueblos a un ritmo descomunal y perder cada vez más lenguas, pues es una también de las consecuencias más catastróficas y también más difíciles que debemos asumir cuando una lengua desaparece y cuando un pueblo desaparece. Y hay una responsabilidad muy activa por parte de cada uno de nosotros, no solo como académicos, como miembros de las comunidades, sino como miembros de esta sociedad colombiana, o si queremos hablar desde algo más global, de hacer algo al respecto. Porque claro, como no sentimos tal vez que el español se está muriendo o que la lengua se está extinguiendo o que cada vez son menos las personas que hablan español, todavía no sentimos tan de cerca esta amenaza. Pero hay comunidades que lo están haciendo. Hay comunidades que tienen solo 10, 20, 30, incluso un hablante. Entonces, parte de la anterior charla fue en lo posible reflexionar un poco sobre, bueno, qué pasa con las lenguas en el país, cómo son, cuáles son, las leyes que hay allí, cómo muere una lengua, por qué muere una lengua y otras razones y demás. Entonces, ese fue como un pequeño recorderis, espero no se hayan aburrido, trataré de no ser demasiado teórico, demasiado técnico, pero bueno, la idea es como meter de todo un poquito, la experiencia personal, la experiencia académica, pero también lo que se puede decir de las mismas comunidades, de los procesos culturales y demás. Entonces, en ese orden de ideas, igual para los que se van uniendo, Shwami Vishine, hola a todos, ¿cómo están? Ya llego, bueno, y traté de sugerir, pero creo que casi no toqué el tema, de la familia lingüística chipcha y las lenguas chipchas, pero no lo abordé mucho, entonces la idea es en esta charla poder llegar a ese tema. Entonces, bueno, vamos a cacharrearle a la aplicación que les decía. Entonces, vamos a llegar al tema de hoy, que es la familia lingüística chipcha y las lenguas chipchas. Entonces, bueno, para empezar con este tema es importante preguntarnos qué es una familia lingüística, ¿sí? Porque pues no podemos hablar del muisca, del muiscubún o de otras lenguas afines si no sabemos el concepto macro en el que ellas están incluidas, en que las lenguas están incluidas, que generalmente están dentro de algo más grande que son las familias. Entonces, como en toda familia, y en el caso de las familias lingüísticas, son un conjunto de lenguas que tienen un ancestro en común, que tienen una lengua madre, que las derivó o que tienen cada una de estas lenguas en común, y estas lenguas que se subdividen de esta lengua madre comparten características en común. Entonces, así para no ponernos tan lingüísticos, tan teóricos, comparten, por ejemplo, palabras, sonidos, formas de estructura de las palabras, es decir, muchos aspectos de la estructura misma, de la gramática, pero también a veces muchas de estas lenguas y los pueblos y las comunidades que hablan esas lenguas, que están en esa familia lingüística, también comparten algunos aspectos en común, culturalmente hablando. No ocurre siempre, pero también hay cosas muy afines. Por ejemplo, en los pueblos chipchas hay cosas que se pueden ver, y ya más adelante lo veremos, cosas que se pueden ver afines o en común en términos, por ejemplo, religiosos, territoriales, de formas de vida, espirituales. Es decir, que lo que les decía, perdón, la redundancia, no estamos hablando solo de lenguas y de lenguas que comparten aspectos en común, sino de pueblos que pueden llegar también, culturas que a su vez también extrapolan elementos en común. Entonces, cuando uno trabaja o cuando uno se acerca mucho al tema de las familias lingüísticas, hay muchísimas en el mundo. Colombia tiene bastantes lenguas, familias de lenguas. Entre esas, solo por mencionarlas, está, por ejemplo, la familia lingüística Chocó, la familia lingüística Caribe, la familia lingüística Arawak, la familia lingüística Chipcha, la familia lingüística... ¡Oh, Dios mío! Bueno, hay muchísimas, realmente son bastantes. Hay también lenguas que están sin clasificar, es decir, que no se han logrado emparentar con ninguna de otro grupo de lenguas, entonces están solitas, como por ahí dando vueltas, como de, ¿y nosotros qué? Como es el caso del Nasayugüe o del Kamsá, pero bueno. Entonces, para acercarnos al tema de las familias lingüísticas, a veces los lingüistas como nosotros, utilizamos métodos comparativos, es decir, nos acercamos a estas lenguas para también, bueno, ver qué aspectos hay en común, comparar léxico, estructura, cosas por el estilo, y evidentemente en ese método comparativo, pues ahí se sacan muchas semejanzas y muchas cosas que van a hacer que se determine que una lengua o no pertenezca pues a determinada familia o no.
También, por el léxico mismo, entonces cuando uno revisa el léxico de varias lenguas y puedes encontrar, mira, estas palabras significan lo mismo o tienen una estructura semejante, los significados también, la fonología parece ser cercana o guardar relación, estas cosas también permiten conformar y hablar sobre lo que es una familia lingüística y qué lenguas pueden pertenecer a ella. También, y en el caso de la familia lingüística chibcha, va a ser muy importante, y eso sí es algo que hay que aclarar, eh, tener conocimientos de la lingüística histórica y la lingüística comparativa, cuando hablemos de la familia lingüística chibcha y del muiscubún o de la lengua muisca en relación a esta familia lingüística. Ya más adelante lo veremos, pero lo que es la lingüística histórica, lo que les decía, la lingüística comparativa, vea, son esenciales y fundamentales para poder también tener acercamientos mucho más claros y establecer relaciones. Es importante, y bueno, eso lo aclaro ahorita que estamos empezando, es que también, así como desde las charlas pasadas que había dado, y las que ustedes también muy amablemente acompañaron, por cierto, me da mucho gusto volver a compartir con ustedes. Me ha tomado unas vacaciones para tratar de sacar nuevos temas y otras cositas por ahí, para engallar también, por ejemplo, estas charlas. Entonces me da mucho gusto otra vez volver a tener estos espacios. Les iba diciendo, que alrededor de la cultura muisca también se han tejido muchísimos estereotipos, muchos mitos, muchas falacias, muchos engaños también, muchas cosas que han perjudicado precisamente los actuales procesos de reivindicación, reconocidos o no por el Estado, de la lengua y la cultura muisca. Entonces, si esto sucede en lo cultural y ha venido pasando desde hace muchísimo tiempo, en lo lingüístico también. Se ha hablado muchísimas cosas de la lengua muisca o de las lenguas chipchas, del muiscubún. Entonces se han vendido teorías de que es una lengua báculo, de que surgió en un continente sumergido en la Atlántida, muchísimas cosas que contrastadas con la experiencia personal, con la experiencia territorial, con la historia propia de las comunidades, ya con la academia, con las fuentes y demás, son cosas que no cuadran, porque no hay una relación, no hay un trasfondo como que realmente le permita a uno entender, sí, esto tiene sentido. Generalmente estas cosas o estas teorías lo que hacen es deslegitimar y propagar aún muchos estereotipos, muchos mitos y muchas habladurías también alrededor de estos temas y se genera desinformación. Entonces, digamos que otro objetivo que también tengo con estas charlas es poder bajar esos conocimientos que están siempre en los entornos súper académicos, en las universidades, en los institutos, en lo académico, a que cada quien que tenga un computador o que cada quien que esté interesado en esto, pues también pueda conocer un poco más. Entonces, por eso también tengo mucho cuidado de qué es aquello que se enseña, que se da a conocer, por lo que les digo. Ha habido mucha desinformación al respecto con el tema de la lengua también, y hay muchas cosas que todavía siguen por ahí enraizadas todavía en muchas comunidades o también en muchos académicos o investigadores sobre el tema de la lengua muisca, para ir a este caso. Entonces, bueno, cuando nosotros nos vamos ya de las familias lingüísticas, que como les digo, comparten algunas cosas en común y otras cosas que ya les mencioné, entonces ya nos vamos a la pregunta de, ¿qué es la familia lingüística chibcha? Entonces, aquí yo ya me dirijo a la presentación. Bueno, si quieren ir adelantando la lectura, maravilloso, pero no, mejor esperemos. La familia lingüística chibcha, entonces, es una familia lingüística que, como las lenguas que la integran ella, tienen aspectos lingüísticos en común, culturales en común, aspectos lingüísticos fonológicos, sintácticos, léxicos y muchas cosas en particular, pues que hacen que guarden relación entre sí. Entonces, la familia lingüística chibcha, vamos a empezar con lo más básico. ¿Por qué chibcha y no sé, familia lingüística colombiana, familia lingüística de las lenguas habladas de Centroamérica y de Colombia, familia lingüística muisca? ¿Por qué chibcha? Entonces, para eso, y para poder introducir ya en el tema, es importante aclarar que en 1888, trataré de no ser muy técnico, sino este es un dato muy preciso que hay que saberlo, un filólogo alemán, Max Uhle, no sé cómo se pronunciará bien, Uhle, él en un congreso internacional de americanistas postuló por primera vez la gran familia chibcha, porque trabajando y guiándose por otros trabajos previos como los de el padre
un fray, un padre de apellido Casani, que ya había empezado a relacionar el muisca con el ugua y con algunas lenguas colombianas, y tomando algunos pequeños trabajos anteriores de comparaciones de lenguas colombianas, andinas, con algunas otras lenguas de Centroamérica, que habían tenido relaciones, pues Ule perfeccionó, digamos, como estas hipótesis, estas ideas, y en ese congreso internacional, pues el hombre postuló que, venga, hay una gran familia chibcha de lenguas, hay unos aspectos en común, entonces el hombre se paró así frente a muchos lingüólogos, mentiras, lingüistas, y expuso su teoría, la justificó también y mostró precisamente como, mira, hay unas características sintácticas, lingüísticas, léxicas en común que hacen que evidentemente estas lenguas estén agrupadas en esto. Entonces, Ule hizo esto y también contribuyó mucho a relacionar unas lenguas que se hablan en Costa Rica, unas lenguas de la región de Talamanca, con algunas lenguas arhuacas que se hablan en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Entonces, ese fue también su aporte ahí. Pero después ya de ese hito inicial, entonces nos vamos a ¿por qué Chibcha? Bueno, en un trabajo de María Estela González de Pérez, que es Trayectoria sobre los estudios de la lengua muisca o chibcha, ella menciona lo siguiente, y es que un cronista de Indias, don Fray Pedro Simón, que el nombre está que se le gasta porque es una de las referencias más utilizadas para conocer sobre la cultura y también de la lengua muisca, él menciona en 1625, en uno de sus trabajos como cronista, lo siguiente. Entonces, bueno, dice María Estela González que en cuanto a la denominación chibcha, los cronistas casi no la mencionan. Raro, hay que tener en cuenta, y eso ya lo venía diciendo en algunas charlas pasadas, es que a los cronistas no hay que creerles todo, como a ninguna persona. Siempre hay que contrastar fuentes, hay que contrastar datos, información, y ver realmente como esto tiene sentido o no tiene sentido. Los cronistas, bueno, tienen algunas cosas, equivocaciones en sus trabajos, las escribieron demasiado tiempo después, no estuvieron siempre en los hechos, son hombres religiosos, entonces también tenían unos sesgos y unos dogmas particulares al acercarse a estos temas, pero igual siempre hay que leerlos de forma objetiva, y es lo siguiente. Fray Pedro Simón lo hace en dos ocasiones que se contradicen entre sí, y primero ignora el sentido de este nombre cuando dice, también a esta lengua de sabana le dicen chibcha, no sé por qué razón, pero más tarde, enumerando a las deidades indígenas, anota, Chibchacum, dios de la provincia que llaman comúnmente Chibcha, y la lengua de esta sabana, que es la más universal de estas tierras, se llamaba la lengua chibcha, y chum quiere decir báculo en esta lengua, donde juntando los dos vocablos y diciendo chibcha chum, significa báculo de esta provincia chibcha. Entonces, bueno, esta es una afirmación como con bastante fuerza, pero hay que ver que otros cronistas no lo mencionan, que él incluso, al parecer hay como, no hay coherencia entre a veces decir estoy de acuerdo en esto, o sea, conozco lo que significa esto, sé de dónde viene, y decir no. Entonces no hay mucha congruencia al respecto de, bueno, cómo Simón supo esto, y digamos que en el diccionario de lengua muisca, que está en el grupo de investigación Muiscubun, si ustedes buscan Chibchacum, está la entrada, existe la entrada para Chibchacum, pero no se le ha asignado ninguna definición a qué significa realmente Chibchacum, porque en las fuentes lingüístico-misioneras no aparece ninguna palabra o ningunas palabras que estén relacionadas con Chibchacum y que den una definición. Está dentro del diccionario de lengua muisca porque aparece dentro de las fuentes documentales como las crónicas, pero asignarle una definición todavía no se le ha podido hacer. Sin embargo, Simón la hace. La pregunta es, bueno, ¿en base a qué? ¿A quiénes le preguntó? Es muy poco lo que se sabe. Sin embargo, los trabajos de Simón se popularizaron muchísimo, se usó mucho su trabajo como cronista, y bueno, con el tiempo, esta definición de chibcha se popularizó también para llamarle a esa lengua que se hablaba en el territorio del centro del país, centro oriente, y como la lengua muisca después se volvió una lengua general y también empezó a gozar de mucho prestigio y fue una de las lenguas más documentadas o más conocidas de Colombia en aquella época, pues obviamente, bueno, el Virreinato de Nueva Granada y de Colombia, con el tiempo, pues obviamente el término chibcha se le empezó cada vez más a asignar, no solamente al pueblo, a la comunidad, sino también a la misma lengua. Entonces, así se creó muchísima bibliografía, muchísimas fuentes donde siempre se estuvo hablando pues de la lengua chibcha
y aquellos lingüistas como Ule y otros pasados, pues cuando ven estos archivos se dan cuenta que Chibcha siempre está aludiendo a esta lengua, pues por tanto, y dado que fue la lengua más conocida de ese grupo de lenguas que tenían características en común, la que más se documentó, la más popularizada también, y la que también cumplía un cierto papel un poco más preponderante, pues terminó denominando y designando a esta familia lingüística. Entonces, bueno, ahí ya espero haya quedado un poco más claro el por qué la familia lingüística chibcha se llamaba familia lingüística chibcha. Ahora bien, es importante, ya una vez hablando de eso, hablar de dónde está esa familia lingüística chibcha, dónde se puede encontrar, cómo se ven mapas, de dónde a dónde va, en qué partes de Colombia está. Entonces, para ese caso, traigo aquí un momentito. Ya, traigo este mapa que es de un lingüista costarricense muy famoso, bueno, muy conocido entre las personas que investigamos las lenguas chibchas, que ya está fallecido, es el profesor Adolfo Constenla Umaña, es un lingüista maravilloso y su trabajo en la lingüística comparativa es impresionante, la lingüística histórica, y él en 1993 en un trabajo, bueno, planteó una nueva clasificación de las lenguas chibchas y sus lugares de aparición, también dónde están distribuidas, nuevos datos adicionales de comparación léxica y también de análisis fonológico y demás. No trataré de ser muy técnico. Y está también este mapa en un trabajo de María Estela González de Pérez. Y bueno, este mapa que nos muestra, entonces cuando ustedes pueden ver la presentación, nos muestra todo lo que es Centroamérica, todo lo que es Centroamérica, un pedacito de Mesoamérica, todo lo que es Centroamérica y el territorio colombiano, ya lo que es Colombia, principalmente del centro oriente hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede? La familia lingüística chibcha es una familia lingüística que hasta donde se ha comprobado, tanto de forma desde aspectos culturales, antropológicos, arqueológicos, pero especialmente lingüísticos, pues se estableció o por lo menos tiene una extensión desde este numerito que ustedes deben ver aquí arribita, que es el 1, que corresponde a una lengua de Honduras que se llama el Paya. Entonces la familia lingüística va desde Honduras, baja por Nicaragua, un país centroamericano, con la lengua misquito, baja también está relacionada la familia lingüística chibcha con otra lengua que es la lengua rama. Ya cuando nos pasamos a Costa Rica, este país de acá es Costa Rica, donde dos muy buenos investigadores de la lengua chibcha han nacido, el profesor Costenla y también Miguel Quesada Pacheco. Bueno, en Costa Rica encontramos una lengua que es el guatuso, que también es una lengua chibcha. Bajamos un poco más hacia el sur y nos encontramos una lengua que es el cabecar, otra lengua. Otra lengua que es la sexta, que es el bribri, es otra lengua chibcha que guarda precisamente relación con todas las otras anteriores, entonces ya vamos estableciendo un continuo de lenguas chibchas y de pueblos chibchas también, que eso es lo importante, no hay que olvidar que estamos hablando de pueblos también, no somos solo lingüistas ahí haciendo trabajo lingüístico, sino salen más cositas. También hay otro pueblo que es el Terraba Teribe, es una lengua también en Costa Rica, otra lengua chibcha, dentro del trabajo del profe Costenla. Sale otra lengua que es el Boruca, ya por acá más abajito, casi llegando a Panamá, el Movere, que llega también a Panamá, esto ya es Panamá, lo que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, en la presentación, y otra lengua que es el 10, que es el Bócota, es otra lengua que está relacionada con las anteriores lenguas de aquí para arriba y que va a guardar relación con las de el resto de Centroamérica y Colombia. Y esta otra lengua que en este caso estas ya están extintas, están muertas, tuvieron alguna documentación, pero desaparecieron, bueno, en la época de la colonia, que esa es otra cosa también. Vamos a hablar un poco de la muerte de muchas lenguas, de extinción lingüística y también de la desaparición de sus pueblos. Entonces, hay muchos datos que no sabemos de qué lenguas se hablaban en estos territorios o en estos espacios en blanco, qué pasó con ello. O sea, también es una cuestión de que los mapas también nos muestran realidades, nos muestran fenómenos. Y la idea es saberlos leer también e interpretar de una mejor manera. Pero bueno, llegamos entonces llegando casi al Darién, al final de Panamá, a la lengua cuna o la lengua guna, que es una lengua que se encuentra tanto en Panamá como en Colombia, en el Darién, en el Chocó, en ese tapón del Darién, una de las zonas más inaccesibles del planeta y de las más bellas.
Entonces aquí ya empezamos a ver cómo la familia lingüística chibcha viene desde varios países centroamericanos. No se ha encontrado una mayor relación de Honduras hacia arriba, es decir, podría uno establecer, y los mismos investigadores lo han dicho, la hipótesis de que las lenguas chibchas vienen desde Centroamérica, bajando principalmente desde Honduras hasta mucho más abajo, y se meten a Colombia por el Darién. Entonces ya cuando nosotros subimos hacia la costa atlántica, la costa norte de Colombia, entonces encontramos las siguientes lenguas. Entonces, por ejemplo, encontramos el cágaba o el cogi en la Sierra Nevada de Santa Marta, el guamacú, que es el huigua también, otra lengua chibcha. Encontramos, por ejemplo, el bintucua. Aquí estos nombres son nombres alternativos, es decir, otras formas de como los investigadores llamaban a las lenguas de la Sierra Nevada y de otros países. Entonces las denominaciones van a cambiar a lo largo de la bibliografía, pero también de cómo las comunidades llaman a su propia lengua. Pero lo que son, entonces, el número 13, 14, 15 y 16 podrían ser, y son la lengua Iku, del pueblo arhuaco, la lengua Kogi, la lengua Wiwa, y el 16 es la lengua Atanques, que aquí le llaman, pero es el mismo Cancuamo o el Cancuí. Esta lengua está extinta, según el trabajo del profe Constenla y la opinión de otros investigadores. Sin embargo, hay una investigadora muy conocida en la costa atlántica y también cada vez más en el tema de la lengua chibcha, que es la profesora María Trillos Amaya. Ella postula y ella ha hecho trabajo de campo con las comunidades de la Sierra de Nevada y también ha hablado en sus trabajos como que venga, aquí la gente en territorio Cancuamo y en Atanques nos hablan de que la lengua no está muerta, al parecer hay personas que la conocen, que hay mamas, que hay mamos que conocen la lengua. Entonces ese tema de si realmente el Cancuamo está muerto o no es una cuestión de todavía mucho debate, aparte porque el Cancuamo desapareció en el siglo XIX, o sea, en tiempos mucho más recientes. Pero bueno, hay una pugna también entre qué dice la academia, qué dicen las comunidades, y pues hay investigadores muy buenos como la profe Trillos que se van a campo y también como que bueno, venga a ver, ¿será real? ¿Será cierto? ¿Será cuento o no? Y hay otra lengua que es el chimila, que en este caso la propia comunidad llama su lengua lete tara, que está también en la costa atlántica, pero en este caso, bueno, los chimila también su territorio podía llegar, por ejemplo, a lo que es Atlántico, Córdoba, es decir, acá están los números posicionando las posibles aproximaciones de las comunidades, pero bueno, esto en la realidad, en el territorio, cambia, es decir, las comunidades pueden estar distribuidas en territorios más grandes. La familia lingüística chibcha, entonces lo que les digo, baja por la Sierra Nevada de Santa Marta, se nos mete mucho siguiendo los ramales de la cordillera oriental colombiana, siguen en el puntero, y llegamos al Dobocubí, más conocido como el Barí. A veces se conoce al pueblo Barí como el Motilón, pero pues este también es un término despectivo para llamarle el pueblo Barí. Pero la lengua Barí también es una lengua chibcha, entonces ya empezamos a encontrar una posible relación, como venga, esto baja desde Centroamérica, se mete por aquí, acá hay un espacio curiosamente en blanco, ya lo hablaremos ahorita más tarde, y otra vez encontramos un núcleo chibcha, baja por la cordillera oriental, por los ramales del Catatumbo, los montes de Oca en La Guajira y sigue bajando, y encontramos otra lengua chibcha que es el tuneo. Obviamente para el pueblo Uwa es despectivo llamarlos tuneos, es un término colonial, es un término bastante peyorativo, y su lengua realmente es el Uwa, bueno, la lengua Uwa se le conoce como la lengua Uwa, o el Uwa Akka, lengua Uwa, la lengua de la gente. Entonces la lengua Uwa ya se encuentra en departamentos como, aquí no se ve muy bien, pero en Boyacá, Santander, norte de Santander, Casanare, Arauca, entonces parece que está ubicado como que en estas zonas, por acá. Pero si se dan cuenta y si siguen la línea narrativa, espero no ser demasiado técnico o estarlos aburriendo mucho, sino al contrario, la idea es poder divertirnos aprendiendo estas cosas. Parece que hubiera un continuo, sin embargo, hay espacios en blanco, entonces vamos a ver si es posible y si la investigación nos hace posible rellenarlos o no. Entonces encontramos la lengua Uwa, luego encontramos en 20 y 21 el tan misterioso y tan enigmático Duit, que a ese le dedicaremos no un capítulo, una charla completa, pero sí una parte de una de las posibles siguientes charlas. Es una lengua de mucho interés que se hablaba en el área de Duitama y alrededores, ya no está viva, esta lengua no se sabe qué pasó con ella muy bien. Después del Duit llegamos al Muisca. Entonces, si seguimos una vez más de abajo hacia arriba,
pasamos desde la cordillera oriental, siguiendo siempre el ramal de la cordillera, a veces hacia los llanos con el pueblo Uwa, pero seguimos todos los ramales de cordillera, básicamente siempre siguiendo la cordillera oriental. Acá hay una interrupción de la cordillera oriental con la Sierra Nevada de Santa Marta, y aquí ya son sabanas del Caribe, pero lo que podemos entender acá es que se describe un patrón muy particular de cómo las lenguas chibchas llegaron, al parecer, desde Centroamérica y se distribuyeron hasta el territorio colombiano. Curiosamente, paran hasta que llegan al Muisca, es decir, no hay más lenguas chibchas hacia abajo. Estas son como las hipótesis y también las teorías y también los conocimientos más actuales, entonces, hasta nuevas investigaciones, esto es lo que hay. Ahora bien, entonces, como les digo, la familia lingüística chibcha, ya no vamos a hablar de las lenguas desde un mapa en Colombia, mucho más cercano, acá está. Entonces, bien, este libro, que es un libro que se llama, bueno, estos mapas que vienen de un libro que se llama The Languages of the Andes, las lenguas de los Andes, de dos lingüistas holandeses, expertos en lenguas andinas o de los Andes en general, desde que empieza los Andes hasta que acaba, y también algunas cercanas, es el trabajo del profesor Willem Adelar y de Peter Muysken. Ellos dos en este libro me gusta mucho porque nos hablan y mencionan y muestran lenguas en el territorio colombiano que permiten, o bueno, nos permiten al menos a los investigadores, pero también a todos los interesados en esto, empezar o tratar de rellenar esos agujeros, esos huecos que al parecer no se ven, digamos, en el anterior mapa. Digamos que a medida que se va investigando en el trabajo de Muysken y de Adelar, ellos en sus mapas, cuando hablan de la familia lingüística chibcha, esbozan unos mapas donde también nos permiten ver muchas lenguas que desaparecieron del territorio colombiano, que desaparecieron del Ecuador también, de Venezuela, del Panamá, pero del territorio colombiano, desde que se tiene documentación de ellas, o al menos mención de ellas por allá en el siglo XVI, hasta la actualidad. Entonces, este trabajo es muy interesante, es muy completo y es muy bueno. Los profes son expertos en su área con las lenguas andinas. Y este mapa de ellos me gusta mucho porque, bueno, acá mencionan en inglés que es un análisis o, bueno, una revisión de los grupos etnolingüísticos que se encuentran consignados en las fuentes premodernas. Es decir, todo lo que viene desde la época colonial, conquista y demás. Y curiosamente, si ustedes miran en la parte superior de este mapa, podemos encontrar que parece que hay lenguas que no estaban en el anterior mapa. Obviamente, estas son las lenguas en el estado actual, las lenguas chibchas en su estado actual. Así es como se encuentran actualmente distribuidas. Pero curiosamente nos damos cuenta que en la época de la colonia o de la conquista había otros grupos étnicos, otros pueblos indígenas y otras lenguas en estos territorios que hoy en día tienen espacios en blanco y que una vez más los mapas reflejan que ahí hubo procesos de matanzas, de extinciones, de masacres, de desplazamientos, de conversiones, o sea, también de unas dinámicas sociales muy fuertes que desplazaron a las comunidades o las destruyeron al punto de que hoy en día no hay nada. Pero cuando miramos hacia el pasado, y que ese es otro de los objetivos de estas charlas, cuando miras hacia el pasado, te das cuenta que hay muchas cosas que realmente permiten reconstruir qué pasó o qué sucedió aquí. Entonces, por ejemplo, cosas que no aparecen en el mapa del profe Constenla, lenguas que ya no están. Está, por ejemplo, la lengua Huacanori, la lengua Sinú, la lengua Mocana, el antiguo Tairona, que de hecho, según la investigadora María Trillos, en su trabajo, bueno, ella ha hecho varios trabajos en la Sierra Nevada de Santa Marta, ella menciona que cuando trabajó con algunos mamos en la Sierra Nevada, ellos utilizaban un tipo de lengua ritual, un tipo de lengua secreta que le llaman teyuna, y el teyuna era una lengua que al parecer heredaron de sus antiguos y es muy críptica, y esta investigadora propone, y bueno, también otros investigadores apoyan su teoría de que probablemente este teyuna, esta lengua ritual, esta lengua sagrada para los mamos, o sea, para las autoridades religiosas, probablemente sea partes o reductos o perfectamente la misma lengua tairona que se conservó y que permaneció en la memoria de los mamos y de los seres sabios de la Sierra Nevada de Santa Marta, al punto de que, bueno, ya no se habla en el lenguaje común y corriente, pero siguió consolidado como lengua ritual. Entonces, bueno, el caso es que en este mapa vemos que, por ejemplo, para aquella época, entonces, imaginémonos conquista, siglo XVI, el tairona
se hablaba en estas regiones, el arhuaco, el malibú también, el pacahuey, había otra lengua llamada pacahuey, malibú, el chimila, bueno, esta sí la podemos encontrar. Entonces, vámonos más hacia el territorio de la cordillera oriental y hacia el territorio en cuestión que queremos revisar, que es el área cundiboyacense. Entonces, por ejemplo, acá hay una lengua, el jacaritama. No sabemos qué pasó con esta lengua, o muchos no sabíamos. Yo cuando consulté este texto hace mucho tiempo tampoco pensé que existía una lengua llamada jacaritama. El yariguí, encontramos otra lengua llamada el chitarero, el oponcarare, el guane, eso ya no suena como a Santander, el betoy por allá en el Arauca, el lache, entonces ya nos vamos a Boyacá, el agatano, el duit, el tegua, el muisca, lo encontramos acá, el sutagao, que eso ya es por allá, la provincia del Tequendama y bien para abajo por Fusagasugá. Hacia acá encontramos el muso, Colima, el muso y el Colima. Y si nos damos cuenta, en la región, bueno, ya en un mapa más contemporáneo, entonces aquí a la derecha, ya es una aproximación a las lenguas y a los grupos étnicos que había en Colombia hacia mediados de los años 50. Entonces, por ejemplo, hay pueblos que hoy en día ya están desaparecidos o que sus lenguas ya están desaparecidas, como el pijao, el totoró. Acá, por ejemplo, ya no está el betoy. El betoy todavía existe como comunidad y como pueblo étnico, pero su lengua está en un proceso muy difícil y muy precario aún, y se necesita bastante ayuda en ese aspecto. El oponcarare, ya para esa época, en los años 50, desapareció, es decir, hace más o menos unos 150 años, podemos imaginar este territorio de la costa norte colombiana, de la cordillera occidental y central, de la cordillera oriental y un poco del suroccidente, con muchas más lenguas de las que hay ahora, con muchos más pueblos indígenas de los que hay ahora. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué hicieron los españoles? ¿Qué hizo el Estado colombiano? Porque esos pueblos ya no están ahí. Entonces, bueno, para no irnos con tantas largas en el tema, nos podemos dar cuenta que si comparamos estos datos que el profesor Adelar y Muisken nos presentan con el tema de este mapa de las fuentes premodernas, hay muchas lenguas que hoy en día en el territorio del altiplano cundiboyacense, digo, de la región cundiboyacense, ya no están. Y a esas les vamos a prestar bastante atención cuando nos acerquemos al Muisca. Obviamente, miren, este mapa en los años 50, o bueno, del siglo pasado, ya no nos muestra el Muisca acá. Entonces, todavía estos procesos de autorreconocimiento, de reivindicación étnica por lo muisca, pues para aquella época o no eran conocidos o no estaban presentes aún, pero bueno, cada vez más nos damos cuenta que a finales del siglo XX, del siglo pasado, lo muisca empieza a pararse duro y empieza a pararse con fuerza, tanto en el tema de la lengua como en el tema de la cultura, y pues estos mapas, si hoy en día los cotejamos, podemos ver que hay pueblos que ahora sí están reconocidos, que no aún, y también nos damos cuenta, y yo siempre uso estos mapas y me gusta siempre traerlos a colación porque realmente revisemos que en estas dos imágenes hay unos vacíos enormes. ¿Qué pasó con esos pueblos? ¿Qué pasó con esas comunidades? Y es una respuesta que hasta el día de hoy seguramente las comunidades no tienen, o tienen también, o el Estado tiene o tampoco no tiene. Es decir, hay unos responsables también por lo que los pueblos de estos sitios, de la mayoría de huecos que vemos en este mapa a la derecha, ya no estén. Y es una realidad que también tenemos que asumir e interpretar desde lo experiencial, pero también desde lo académico. Y hacer ese llamado precisamente a que, bueno, si aquí están desapareciendo pueblos y miren, hay 400 años de diferencia, es un proceso que sigue sucediendo hoy en día y que se está haciendo para asumirlo. Entonces, bueno, esas lenguas que están en el territorio cundiboyacense, que ya no se encuentran en el mapa actual, pero que aquí sí y que pueden suscitar su interés, vamos a llegar a ellas. Por cierto, en uno de los trabajos más recientes del profesor Adolfo Costenla y también que lo menciona el profe Adelar y Muisken y otros investigadores, es una hipótesis aún, pero en la medida en que, bueno, se pueden encontrar datos lingüísticos o no, se incluye, por ejemplo, una lengua por allá, por allá, por allá, por allá, por allá en el nororiente antioqueño, el Notave, o en el centro de Antioquia, el Notave, que aquí lo pueden ver en las fuentes premodernas, o sea, de tiempos muy antiguos. El Notave se reconocía como una de las lenguas que se hablaba en Antioquia y de ahí para arriba, y el catío, o el antiguo catío, como también lo llaman los autores. Obviamente en este mapa, ya de los años 50 del siglo pasado no está, y Medellín literalmente está en la mitad del territorio Notave. Pero el profe Costello y el profe Adelar proponen que probablemente por algunas listas de palabras, por algunos
elementos del léxico y algunas menciones que hacen cronistas sobre los pueblos Nutabe y sobre una lengua que llaman el Cuna antiguo o el Cuna viejo, el Catío antiguo, perdón, el Catío viejo. Es probable que estas dos lenguas estén relacionadas con las lenguas chipchas. Es decir, si nosotros nos vamos a este mapa del profe Costenla y pusiéramos el Nutabe, por ejemplo, acá, o el antiguo o el viejo Catío por estos lados, es probable que encontráramos o pudiéramos empezar a rellenar ciertos vacíos que en los mapas, pero también en los territorios, pueden hacer entender que, miren, hay un continuo muy interesante aquí. Y poder saber eso, comprender esto, puede arrojar muchas luces a muchas cosas. El hecho es que este es un dato bastante interesante, no lo propongo yo, lo proponen los investigadores que mencioné, y que por lo menos por los datos que se conocen, se puede empezar a hacer una pequeña hipótesis de, venga, el Nutabe tiene que ver con estas lenguas, con las chipchas. Ahora bien, cuando nos vamos ya a la segunda parte de esta presentación, estoy tratando de correr, pero no demasiado, a la segunda parte de esta presentación es listo. Sabemos qué son las familias lingüísticas. Sabemos qué es la familia lingüística chipcha. Conocemos algunos aspectos generales. Yo no me voy a poner a hablar de gramática ni de todas estas cosas, porque no es una cátedra. Ya tenemos conocimiento de estas dos cosas. Ya cada vez más nos vamos acercando a ese objetivo en particular que tenemos, que es el muisca. Pero hay que pensar muy bien, es bueno, ¿cuál fue el panorama lingüístico que encontraron los españoles y los invasores españoles cuando llegaron a estos territorios? ¿Qué encontraron? ¿Qué vieron? ¿Cómo era la realidad lingüística, pero también cultural, social, política en estos territorios? ¿Es como la imaginamos ahora o no es como la imaginamos ahora? Entonces, bueno, este es un interesante, puede que parezca loco tratando de establecer estas relaciones, pero está debidamente justificado. Tomé el mapa del profe, de los profes Adelar y Muisken, de este espacio vacío que hoy en día pareciera tener el altiplano cundiboyacense, la región del Colegio Oriental, pero en este caso de la época de los siglos pasados, pero como no es muy preciso, entonces lo acerqué lo más que pude y lo cotejé y se comparó con un mapa del territorio muisca o de lo que se suele conocer como el territorio muisca, que postuló la investigadora Ana María Falchetti y Clemencia Plazas en los años 70. Este es uno de los mapas más bonitos que hay y un poco más exacto sobre el territorio y las fronteras o los límites de lo muisca. Entonces, por eso sirvió para cotejar también y porque menciona cosas muy particulares que van a ser de utilidad. Los pueblos o las comunidades étnicas que estaban o que limitaban o que limitan con el territorio muisca actual y antiguo, en este caso el antiguo. Entonces, vamos a hablar de unos nombres que nos suenan muy particulares en estos territorios, acá en este mapa pequeñito, que son unas lenguas que parece que están acá, pero no sabíamos que existían o no teníamos ni idea que pudieran estar acá como cerca de territorio muisca o en territorio muisca y que pueden arrojarnos bastantes luces hacia ese panorama que encontraron los españoles aquí. Entonces, desde ya, si así más o menos, no se sabe mucho del sur, porque bueno, en estas épocas o hace siglos todavía las exploraciones hacia las selvas de la Orinoquía, de la Amazonía, no era la ruta casi siempre de andanza para los colonizadores y los españoles, ya después lo fue, como se dan cuenta más abajo. Pero en esta época no se conocía mucho de estas lenguas, pero si se dan cuenta, este panorama de cuántas lenguas y grupos étnicos había hace unos siglos en estas regiones, imaginémonos ya la riqueza lingüística y cultural y social y bueno, todo lo que implica el concepto de diversidad en aquella época. Si así era en el territorio colombiano, ¿cómo era entonces ese panorama en la época de los españoles, pero en estos territorios? Entonces, bien, esta área que es el territorio muisca, o bueno, que hoy en día el profesor Jorge Augusto Gamboa pues también ha ido como cuestionando si realmente se puede hablar de una homogeneidad de un territorio homogéneo muisca, o de muchos pueblos muiscas más bien, pero esto es lo que siempre se ha constituido y delimitado como el área del territorio muisca, que comprende el territorio de Cundinamarca, Boyacá, un pedacito de Santander, y encontramos que hay varios pueblos. Entonces, para los que conocen el pueblo de los Utagao, los Guayupe, los Tehues, bueno, resulta que en el trabajo del profesor Adelar y Muisken, así como en otros textos lingüísticos y en otras fuentes también, se menciona, por ejemplo, de que, bueno, si así como está el pueblo muisca,
por tanto, tiene una lengua, el muiscún, y si hay otros pueblos vecinos de los muiscas, estos pueblos hablarán unas lenguas, ¿no? Entonces, se sabe, por ejemplo, que en lo que hoy en día es el área, o bueno, cercana a Vélez, San Gil, es decir, eso ya es el departamento de Santander, habitó un pueblo, no estoy seguro si realmente ahora hay procesos actuales de reivindicación de la memoria del pueblo agatano o agatae, pero habitó el pueblo de los agatanos o el pueblo agatae. Hablaban una lengua, en este caso no sabemos qué lengua era porque no hubo mucha documentación al respecto, entonces muchas de las lenguas de las que hablaré no se sabe casi nada o nada a nivel lingüístico, pero sí hay una que otra mención en cronistas, documentos históricos, archivo menor, pero no hay más. Entonces es un panorama también triste de, bueno, cuántas cosas se nos fueron perdiendo a lo largo de la historia, de la memoria y de muchas otras cosas. Pero se sabe, o bueno, se menciona que el pueblo agatano estaba en estas cercanías de este territorio en Santander y que hablaban una lengua que era el agatano. Entonces, curiosamente, ya nos damos cuenta que está bastante cerca, no aparece en este mapa, entonces toda esta información se va a ir actualizando con las investigaciones, pero es muy curioso que, miren, muy cerca del área del territorio muisca, donde uno asumiría que se habla de aquí para abajo muisca, que después vamos a hacer otra precisión, pues hay una lengua indígena o un grupo étnico muy cercano. Entonces, no es tan homogéneo como que todo aquí se habla muisca y de aquí para arriba seguramente no. Ya nos damos cuenta que hay algo aquí muy particular. Si nos vamos más hacia Santander, pero hacia el oriente, es decir, hacia el cañón de Chicamocha, hacia los lados entre la frontera entre Boyacá y Santander, se sabe también y hay evidencia que existió y actualmente hay procesos de reivindicación de la memoria del pueblo guane. Existió y existe aún el pueblo guane. Del pueblo guane se conoce mucha información a nivel lingüístico, a nivel cultural. De lo lingüístico realmente es muy poco y casi siempre es por aspectos de nombres o apellidos, pero nada de diccionarios o de fuentes lingüísticas y misioneras, nada. Entonces no sabemos muy bien qué lengua hablaban los guanes, solo se pueden proponer hipótesis desde lo que queda o lo que se puede encontrar en la actualidad. Y en referencias documentales sí se sabe que evidentemente existía un pueblo llamado guane que se encuentra en tales y tales territorios, y hay bastante trabajo en términos de lo arqueológico con lo guane. Entonces, bueno, lo guane, como les decía yo, está muy cerca, en este mapa lo pueden ver, al territorio muisca, entonces por el área del norte, cerca de Boyacá. Entonces es curioso que es un pueblo vecino que habla también, por tanto, un grupo étnico diferenciado y que también puede hablar una lengua que probablemente vaya o no a guardar relación con el muisca, eso ya lo vamos a hablar. Pero bueno, si nos vamos más y ya dentro del territorio muisca, hacia el sur, o hacia, en este caso, bueno, si bajamos hacia el territorio de Duitama, Sogamoso, Paipa, bueno, cerca de este altiplano, del altiplano de Sogamoso y de Duitama, se sabe por referencias más explícitas de investigadores como Ezequiel Uricoechea, que él menciona, bueno, los españoles también lo van mencionando antes, de que hubo una lengua llamada Duit que se habló en los alrededores de Duitama, hacia el siglo XVI, XVII. No se sabe mucho más de la lengua en sí, se sabe que existió y que hay algún léxico en particular, perdido, por cierto, porque Ezequiel Uricoechea, cuando presentó su trabajo sobre un manuscrito sobre la gramática de la lengua muisca o chibcha, él incluye una pequeña lista léxica de, al parecer, según él, un confesionario que él encontró en lengua duit y que se hablaba en los alrededores de Duitama para la época colonial, en la conquista y seguramente antes también, y que esta lengua también, bueno, desapareció. No dice Uricoechea cómo la encontró o por qué apareció esa lengua duit ahí o dónde encontró ese catecismo o esta información con léxico del duit. El caso es que de lo poco que se sabe del duit, por esas palabritas y algunas frases que se encontraron del duit y que después las mostraré en unas imágenes, la lingüística comparativa y los mismos lingüistas también, y los lingüistas históricos empezaron a comparar, bueno, el duit qué relación tiene con la lengua muisca, con la lengua chibchas, hay algunas relaciones y efectivamente, por lo poco que al menos se sabe del duit, hay una relación lingüística clara, o hay una relación lingüística que nos puede decir, el duit es una lengua chibcha, o fue una lengua chibcha. No sabemos qué pasó con el pueblo duit, así que es una de las más grandes incógnitas también, y curiosamente esto está dentro del territorio muisca. Hacia el norte, si ya nos vamos para la belleza de la Sierra Nevada del Cocuy, es una región muy bella y maravillosa, en el norte, nororiente de Boyacá,
Aquí este mapa nos muestra que habitaba un pueblo llamado el pueblo de los Laches, y que por tanto no se sabe cómo se llamaba su lengua en términos propios, pero hablaban una lengua llamada la lengua Lache. De esta lengua no hay mucha información al respecto, no se sabe mucho en términos lingüísticos, pero sí se sabe de la existencia del pueblo por crónicas, fuentes, así como pasa con el Guani, como todos los otros pueblos, pero curiosamente de sus lenguas, al parecer nadie les prestó la suficiente atención para documentarlas y decir algo respecto a ellas. El caso es que, bueno, hoy en día lo que es el territorio Lache, bueno, lo que fue el territorio Lache, es hoy en día territorio del pueblo Ugua. Y el pueblo Ugua se ha postulado en varios trabajos de Anne Osborne y del profesor, por ejemplo, Karl Langebeck, sobre que probablemente el pueblo Lache sea el antepasado directo del actual pueblo Ugua, y que por tanto la lengua Lache es probable que tenga que ver con el mismo Ugua, porque hoy en día, si vamos a estas regiones del nororiente de Boyacá, o si vamos un poquitito más hacia el sur, llegando al Casanare, el pueblo Ugua ocupa estos territorios, y su lengua todavía se habla, y es un pueblo vivo también, obviamente que sufre unos procesos tenaces también y muy fuertes de extracción minera, de extracción petrolífera, y bueno, lo hablaremos más adelante, pero encontramos una lengua lache, si es alusión de esta lengua, no se sabe qué pasó con ella. Entonces, miren, ya hay, al parecer, 4 lenguas probables en cerca o dentro del territorio muisca. Entonces, estamos hablando de que la homogeneidad se puede empezar a discutir desde ya. Y si bajamos, entonces, y llegamos al suroriente del departamento de Boyacá, ya llegamos al territorio de que hoy en día podría ser Miraflores, Campo Hermoso, Zetaquira, pero también Monterrey en Casanare, Agua Azul. En estos departamentos y en estas regiones se sabe por documentación histórica, pero no lingüística, porque no hubo trabajo lingüístico allí, de que habitó el pueblo Tegua o el pueblo Tecua, como aparece en este mapa. En Campo Hermoso, por ejemplo, se habla todavía, digamos, de que hay una vereda llamada Teguas, de que todavía hay una tradición de médicos tradicionales, curiosamente llamados teguas, muy hábiles en la medicina tradicional, con yerbatería, con unos conocimientos del territorio supremamente ricos, probablemente descendientes de los antiguos teguas, pero de la lengua no se sabe nada en la actualidad, y en el pasado al parecer a nadie le importó, o no fue necesario, no fue relevante describir la lengua tegua, pero el hecho de que sepamos que hubo un pueblo muy cerca ya de lo que sería la región del origen de mi familia, que es el Valle de Tenza, en Boyacá y en Cundinamarca, tan cerca de territorio muisca, nos dice como, miren, hay otro vecino, otro pueblo étnico, otra comunidad, que habla otra lengua también, y compone y forma parte de este panorama cuando llegaron los españoles. Y si uno sigue bajando un poquitico y bajando un poquitico más, llegamos a lo que hoy en día sería el Piedemonte llanero, el Piedemonte llanero, y también al sur de Cundinamarca, sur oriente, entonces a municipios como Gutiérrez, Quetame, a Casillas, Llanelmeta, San Juanito, todos estos municipios y regiones, y allí se habla de la existencia de un pueblo llamado Guayupe. No conozco mucho, no he trabajado mucho el tema, he investigado sobre el tema de los guayupes, pero en el trabajo del profesor Adelari Muisque no se propone o no se postula que de pronto el guayupe esté relacionado con las lenguas chipchas o con la lengua muisca. Entonces, no presté la suficiente atención a esto, pero igual queda la duda de qué pasó con la lengua de los guayupes, si podría estar relacionándose o no con la lengua chipcha o muisca, pero al parecer lo guayupe ya es un pueblo que va más hacia la cultura y hacia la vida de los llanos, y no tanto hacia la cordillera o hacia las zonas de Piedemonte o lo andino. Entonces, lo dejamos allí. Ya si nos vamos para el suroccidente de Cundinamarca, más hacia el sur, todo lo que es Pandi, Páscar, Arbeláez, Fusagasugá, Silvania, Zubia, aquí se conoce también por referencias históricas y documentales de que existió un pueblo llamado el pueblo de los Utagaos, que tuvo unos caciques y una resistencia bastante fuerte contra los españoles, pero no se sabe tampoco nada de su lengua. ¿Qué pasó con el Sutagao? Ni idea. Entonces aquí hace falta mucho trabajo lingüístico, pero también si uno se pone a pensar como qué intereses perseguían quienes describieron o no las lenguas, por qué describieron o no los pueblos, son preguntas que surgen cuando uno mira estas cosas. Ahora bien, creo, estoy seguro, al parecer conozco algunos procesos de recuperación de la memoria Sutagao en la región del
Alto Sumapaz, y también de la región del Tequendama. Habría que pues revisar muy bien cómo están estos procesos, qué pasa con el tema de la lengua cuando no se documentó nada del Sutagao, pero se sabe que al menos habitó un pueblo cuya lengua pues fue el Sutagao. No sabemos cómo se llamaba en la propia lengua de la comunidad. Ya si nos vamos, y esta es la perlita, bueno, hay varias perlitas, como de pronto se pueden haber dado cuenta, pero si nos vamos a la perlita del asunto, aquí está la lengua muisca, que corresponde con la flecha de color rojo. La lengua muisca, o lo que podemos llamar muiscubún, la lengua muisca, no es más, por eso puse aquí Bogotá, variante de Bogotá, la lengua que conocemos actualmente como lengua muisca, o que los académicos o los lingüistas o las mismas comunidades llamamos lengua muisca, es nomás una variante dialectal de, al parecer, muchas otras que tuvieron desde lo que podríamos llamar el sur del territorio muisca hacia el norte, hasta que ya se topó con otras lenguas, de otras posibles, perdón, es no solo sino una sola variedad dialectal de muchas otras variantes que pudo llegar a haber. Que curiosamente la única variante que fue documentada tan bien, o por lo menos de forma profunda, al punto de sacar gramáticas, confesionarios, y hoy en día estudiarse también, y hoy en día tenerse en procesos de recuperación y demás, fue la del Bogotá. En este caso, Bogotá, entiéndase, en aquella época, en el siglo XVI y XVII, como lo que hoy en día sería el actual pueblo de Funza, y según los españoles, ya lo vamos a ver más adelante, según los cronistas, la lengua muisca del Valle de Bogotá pues abarcaba este valle, que generalmente era el sur del altiplano de Bogotá, es decir, podemos hablar de Soacha, desde Soacha podríamos votarlo, o desde Bosa, hasta Gachancipá, Tocancipá, es decir, más o menos, si siguen el puntero, esta región en particular. Los españoles lo dijeron, los cronistas lo dijeron, los gramáticos, los sacerdotes, los misioneros, incluso los mismos indígenas que a veces se les preguntaba. Aquí en este valle se habla una forma en particular de muisca, una variante dialectal. Esa variante tuvo el privilegio o la suerte de haber sido documentada y botar testimonio hoy en día que nos haga saber de que existió. Entonces, el muiscubún que hoy en día se enseña, se aprende, se recupera, se lucha, y que ha dejado huella no solamente en lo que hoy en día no sería solo el Valle de Bogotá, sino prácticamente todo el área cundiboyacense, fue una variante dialectal de muchas otras que hubo. Estas otras variedades dialectales prácticamente no se conoce nada acerca de ellas, no se documentaron muy bien a lo largo de la historia, y como conclusión de todo eso, pues bueno, nos queda un trabajo del profesor José Joaquín Montes, que nos habla un poco sobre algunas informaciones que él recogió del léxico de la región cundiboyacense, donde él encontraba por nombres de plantas o animales, principalmente de plantas, muchas variantes, muchas variantes de algunas palabras cuando íbamos hacia el norte del territorio muisca o cuando estábamos en el sur. Entonces, por ejemplo, de alternancias de la che que la usaban en el territorio del sur de Muisca, hoy en día Cundinamarca, para llamarle a un cierto tipo de plantas. Aquí se usaba la che. En el territorio norte, o en lo que hoy en día sería Boyacá, no se usaba la che, sino la R, por ejemplo, para llamarle a unas determinadas plantas en particular. Entonces, por ejemplo, si acá a una planta le llamaban raque, acá abajo le llamaban chaque. Entonces, el profe Montes sugirió que probablemente estas pequeñas variaciones, estas pequeñas alternancias, pudieron ser rezagos o pudieron ser sobrevivencias de las antiguas variedades dialectales del muisca. Y Ana Giraldo después también en su trabajo de muisquismos también habla de que probablemente si nos acercamos a estudiar los muisquismos de la actualidad, que viven en ustedes, en mí, en mi familia, en nuestros territorios, en nuestros mayores vivos actualmente, en las comunidades campesinas, también muiscas, probablemente podamos encontrar y tener la oportunidad de acercarnos hacia esas variantes dialectales. Si todavía en esos muisquismos que han resistido de generación en generación, se preservó cierta diferenciación de los dialectos. Ya después yo en mi trabajo que realicé con el grupo Muiscubún y con el diccionario de muisquismos y con las experiencias de campo que he tenido también, me he dado cuenta, y también lo planteo en el trabajo que está en el diccionario de muisquismos del grupo de investigación Muiscubún, que es muy probable que no solo en muisquismos de plantas, sino de animales, nombres del territorio, apellidos, es probable que haya más que solamente una alternancia entre che y re para hablar de variedades dialectales en el muisca, y que podamos encontrar en los muisquismos actuales
pruebas que nos muestren de otros posibles dialectos que hubo. Por ejemplo, es curioso que hay pueblos que en el centro oriente de Cundinamarca, como Gachalá, Ubalá, tengan la L, por ejemplo, un fonema que dentro del, un grafema, un fonema que dentro de la lengua muisca de Bogotá no existe. Curiosamente, existe este nombre de los dos pueblos usando la L. O que, por ejemplo, en algunos nombres de plantas esté la L. Bueno, ¿qué pasa? ¿Será que esta L representaba una variante dialectal de esta región del centro oriente de Cundinamarca? Cosas que hay que preguntarse, que hay que seguir estudiando, pero con el tema de las variantes dialectales del muisca no se sabe muy bien en lo histórico. Y podría, tal vez en la actualidad, con trabajos como los que han realizado los profes y que he ido realizando yo, poder tal vez demostrar que se pueden hablar de unos dialectos. Pero lo que les digo, el muisca que se popularizó, que conocemos actualmente, que se enseña en la actualidad, que fue documentado y que se utilizó en su mayoría, fue el muisca del Valle de Bogotá. Es decir, de aquí, esto se distribuyó por todo el territorio y dejó huella y marca dentro de la misma historia y también hasta la actualidad. Y ya cuando nos acercamos hacia el noroccidente de Cundinamarca y también al occidente de Boyacá, es decir, al área de Chiquinquirá, Muso, Otanche, Maripí, habitó un pueblo que fue el pueblo de los Musos y de los Colimas, o el pueblo Muso-Colima. Al parecer, y bueno, desde la misma lingüística y desde la arqueología o la antropología se ha reconocido o se ha postulado que el pueblo Muso-Colima sea de una estirpe caribe, es decir, un pueblo no chipcha y diferenciado del chipcha y de los pueblos chipchas, pero es muy interesante encontrar que igual es todavía una hipótesis, esto todavía es una hipótesis, es que dentro de los muchos trabajos que se realizaron, investigadores contemporáneos, pero también de algunos sacerdotes que documentaron un poco o medianamente bien la lengua muso-colima en diccionarios, catecismos y demás, se puede por lo menos tener acceso al léxico del muso-colima y se han encontrado préstamos de la lengua muisca en el muso-colima. Es decir, una lengua que casi siempre estaba relacionada con otra familia lingüística, con un pueblo caribe, con unas costumbres diferentes, con un territorio supremamente distinto, pero habría que plantearse y preguntarse, bueno, ¿son préstamos o había alguna relación más cercana, más estrecha? Tal vez el muso-colima fue una lengua chipcha o no. Esta es una hipótesis, esto todavía está en discusión, así que no son realidades, no son datos verídicos y certeros, pero es muy curioso. Si tienen en algún momento acceso a las fuentes de la lengua muso-colima y comparan con algunas cosas del muiscubún, hay algunas palabras que están allí y eso produce mucha curiosidad. Sabemos que también la misma historia nos lo decía, y los cronistas y ya los españoles también, de que esta área del occidente de Boyacá estuvo muy disputada y fue una zona de disputa y de frontera bastante peleada entre los muiscas y el pueblo muso-colima, y que al parecer lo que hubo fue una pérdida de territorio gradual de estas regiones a favor del pueblo muso-colima por esta constante belicosidad. Así que probablemente, ¿qué pasaría? Y postulo, y es una hipótesis, lo muisca llegaría hasta mucho más abajo, alcanzaría a bajar hasta las tierras más cálidas cerca al Magdalena. Son ideas, son propuestas, pero la única manera de llegar a evidencias sustentables es buscando fuentes y precisamente estableciendo relaciones. El caso es que he terminado. Este es el panorama de la región cundiboyacense en términos lingüísticos cuando lo llegaron los españoles. Entonces, si enumeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cerca del territorio muisca, incluyendo el territorio muisca, por las dos lenguas, el muisca y el duit, se hablaron 8 lenguas indígenas hace más o menos unos 400, 500 años, que si lo pasamos en departamentos, casi siempre son nomás 3, perdón, Cundinamarca, Boyacá y un pedacito de Santander. Es decir, en estos 3 departamentos actuales se hablaron 8 lenguas indígenas. Y bueno, no sabemos qué pasó en estos espacios en blanco sobre si estas variedades dialectales eran variedades dialectales o eran también lenguas o realmente eran lenguas. Pero los españoles llegaron aquí y encontraron muchísimas cosas, cosas supremamente ricas y supremamente valiosas, pueblos supremamente importantes y que llevaban estableciendo relaciones con nuestros antepasados, los muiscas, desde mucho tiempo atrás, comerciales, políticas, sociales y demás. Entonces, ¿qué sucede? Que dado que algunos de estos pueblos que limitaron con el pueblo muisca sostuvieron relaciones de contacto constante,
El profesor Adelar y Muisken también lo proponen y dicen, no tenemos información lingüística, pero hay otras fuentes históricas. Nos dicen que hay relación entre el pueblo muisca o el pueblo chibcha de este territorio, el pueblo muisca de acá, con estos pueblos vecinos. ¿Será que de pronto las lenguas de los sutagaos, teguas, musocolimas, guanes, agatanos, duits, laches, eran lenguas chibchas o eran de otra familia lingüística? Es una hipótesis. En el mismo libro de Adelar y Muisken mencionan que hasta no haber más datos no se puede confirmar esta teoría, pero dado que sí hay influencia cultural, histórica y un compartir constante entre estos pueblos, la lengua también se mueve con la gente, la lengua también va con la gente. Así que si llegara a ser esto, si llegaran estas a ser lenguas chipchas, comparemos, por ejemplo, estos mapas del profesor Constenla y decir que hubo muchas más lenguas aquí y que muchos espacios vacíos que vemos en los mapas podrían completarse. Pero la única manera de saber eso es a través de la investigación. Entonces, cuando los españoles llegaron aquí, no encontraron un territorio desde abajo en el Sumapaz hasta arriba en el Cocuy, donde todo el mundo hablaba muisca o muiscún de Bogotá. Sino, no, aquí se hablaban muchas otras lenguas muy cercanas, vecinas o dentro del territorio muisca, como el duit, y también sabemos de unas variedades dialectales. Entonces, por cierto, hasta ahora me doy cuenta que están haciendo aquí preguntas, pero ya denme un momentito, por favor. Las iré respondiendo ahorita en un momento. Ya. Entonces, hay una diversidad muy interesante aquí. Esas variedades dialectales, la verdad, en mi caso como investigador, pero también desde una experiencia propia, también como descendiente muisca, me llevan a preguntarme, bueno, ¿qué lenguas se hablaron acá? ¿Qué dialectos? ¿Qué pueblos? También variaron las costumbres, los usos, las tradiciones. Entonces, esta es una cosa que siempre me ha llamado la atención porque nos lleva a romper el mito de que todo este territorio fue homogéneo, de que no cambió, de que era totalmente uniforme. Y pues entre esta diversidad que ocurrió también en este territorio tan pequeño, por ejemplo, hay evidencia de en la antigua Mesoamérica, en este caso en lo que es hoy en día México, donde hubo cerca de la ciudad de Tenochtitlán y después de Ciudad de México, una diversidad étnica y lingüística muy grande en un territorio muy pequeño, y en el antiguo Perú también. Así que podría pasar esto acá, pero bueno, ya para no extendernos, y porque creo que ya casi estamos llegando al final, ya responderé sus preguntas en la medida en que sea posible. Por ahora me sirve mucho que se puedan formular y que se puedan tener allí. Estos ejemplos son citas verídicas, reales, históricas también. Obviamente, no por ser fuentes y por ser académicas hay que siempre darles total validez, hay que saber contraargumentar, argumentar y construir teoría, pero estas citas son otra vez de don Fray Pedro Simón, que nos menciona en 1625, esto se toma en un trabajo de María Estela González de Pérez, lo siguiente respecto a esa diversidad lingüística y variedades dialectales que ven en estos territorios. Voy a leer. Estas dos parcialidades de bogotáes y tunjas, es decir, no habla de muiscas, del término muisca, y para problematizar sobre esta heterogeneidad lingüística y cultural en estos territorios se pueden acercar a los trabajos del profesor Jorge Augusto Gamboa. Entonces, aquí es curioso que no se usa la categoría muisca, sino los de Bogotá, los de Tunja, son otras cosas, no son lo mismo, que eran las más valientes y crecidas de estas tierras del reino. Como dijimos, no solo eran diferentes en ánimos, sino también en las lenguas, porque aún convenían en algunos vocablos. Eran tan pocos que se entendían muy poco los unos a los otros. Enfermedad común, ojo con esa palabra, a todo este reino donde se ha hallado y haya hoy tanta variedad de lenguas que suele haber en una aldea o poblezuelo de indios. Después que en las vecinas los han juntado para que sean mejor dominados, 4 y más lenguas bien diferentes unas de las otras. Entonces, bueno, aquí se entiende que hay una diversidad lingüística, no sabemos si era demasiada en extremo o no, pero el tema de la enfermedad, por ejemplo, aquí, una enfermedad común en esos territorios es problemático porque entonces, ¿cuál era la mentalidad de los españoles, de los misioneros, de los colonizadores cuando llegaron aquí? Claro, encontraron tanta diversidad que necesitaban de alguna manera generar homogeneidad. Y erradicamos o convertimos o aniquilamos o reducimos la lengua o quitamos tierras o homogeneizamos, básicamente esa es la palabra. Y esa fue también una actitud que se tomó, por ejemplo, en países o bueno, en regiones del Imperio Español en esa época, como en el antiguo Perú, en el Virreinato del Perú, en el Virreinato de la Nueva España, en México, donde ante una diversidad lingüística tan enorme,
y que esto suponía un problema, obviamente, para la conquista, la evangelización y los objetivos de la corona española, hay que hacer algo, hay que homogeneizar. Y precisamente miren con qué palabras y con qué términos un cronista se refiere como a esto. Hoy en día, para uno como lingüista, o no solamente ser lingüista, sino como un antropólogo, una persona también, no necesariamente ligada a la academia, entender o poder encontrar esta diversidad, por ejemplo, en estos territorios, es algo maravilloso, es algo bellísimo, porque nos va a hablar de una diversidad cultural enorme, de identidades, de riquezas, de conocimientos. Sin embargo, esa es la visión de ahora. Bueno, todavía existe esta visión um, uh, retrógrada también, perdonarán el término, de entender en la homogeneidad una solución y una forma de vida adecuada, cuando la heterogeneidad nos ofrece en la actualidad maneras maravillosas de relaciones. Sin embargo, en aquellas épocas no cumplía los objetivos de la corona. Entonces, esa es una fuente. Otra, quiero leer esta, que me parece más interesante. Otra vez, don Fray Pedro Simón. Él menciona, estas dos parcialidades de Bogotá y Tunjas, que eran las más valientes y crecidas de este reino, aunque esta ya la había leído, perdón, aquí está. Voy a seguir leyendo lo que en las pasadas no aparecía, porque consulté dos fuentes diferentes. Como en especial me consta verlas en el pueblo llamado Ubaté, que es de la jurisdicción de Santa Fe, y en él le toca 3 lenguas de la ciudad de Tunja. Y la razón de tanta variedad de lenguas es la que había en los caciques, sin que tuvieran un común rey que les hiciese aprender una con que todos entendiesen, como lo hicieron los ingas o los incas en el Perú, haciendo que todos sus vasallos hablaran una lengua. Ojo, Simón menciona que no había un gran cacique, dueño o señor de muchos otros caciques, sino que había bastantes reyes, bueno, en este caso les llamaría caciques, bastantes cacicazgos menores o mayores. Entonces este tema de la homogeneidad de lo muisca como que, miren, otra vez sigue estando ahí presente como será, pero bueno, hablaran una lengua, que aún esto también faltaron estos dos reyes de Bogotá y Tunja, que no tenían lengua común en sus tierras, sino que cada pueblo hablaba con su idioma diferente, ya que no en todo, en la mayor parte de como hoy se ve. Y así aún los indios sujetos a estos dos señores no se llamaban con nombre común como los de Tunja, Tunjas, los de Muequetá, Muequetaes, sino con el nombre de sus pueblos. Entonces vemos como que cada comunidad y cada territorio encontraba una forma de autodenominarse, de autorreconocerse también, pero curiosamente con el tiempo el tema de los chibcha y de lo muisca ha pasado a convertirse en la única categoría para llamar probablemente a muchos otros pueblos lingüística y culturalmente muy semejantes o relacionados, pero que igual tenían formas de organización política, social y territorial autónomas. Entonces, esta es una cosa que, bueno, empieza a ser también muy nueva en este tema, la dejo ahí. Y solo tenía ventaja los bogotáes, que se extendía un poco más su lengua, pues se hablaba en toda la sabana que ahora llamamos de Bogotá, por lo cual le podemos decir algo al general, que es hasta 12 leguas de largo y 7 u 8 de ancho, donde en saliendo de la sabana y sus pueblos, a cualquiera parte comienzan 1000 diferencias hasta no venirse a entender unos a otros. Entonces, si eso habla del Valle de Bogotá, y esa era la distribución de la variante del Muiscaí, que pasaba mucho más arriba, mucho más abajo, mucho más a la izquierda, mucho más a la derecha, y muchísimo más lejos, ya eran lenguas o dialectos. Bueno, esa es otra pregunta que va quedando ahí. Y bueno, yo creo que por ahora voy a leer una última cita y paso a responder preguntas, pero también interactuar un poco con ustedes, y dejamos este tema tan sabroso que va a ser el de las lenguas generales y el de las cátedras de lengua para después, para la segunda parte de esta charla. El caso es que esta cita la quiero leer porque no viene de Fray Pedro Simón, sino también es otro, en este caso ya no es un cronista, sino es un sacerdote jesuita de los años 60, pero él se puso a estudiar muy bien el tema de las cátedras de lengua muisca y todo el tema también de la vida de los primeros docentes, y el primer docente de la cátedra de lengua muisca, Gonzalo Bermúdez. Entonces él, Fray Alberto Lee López, él menciona en su trabajo que a su vez, entre los muiscas, ojo, miren, aquí se dan cuenta que él utiliza una forma diferente de escribir. No trataré de hablar mucho de eso, que también es un complique. Una era la lengua del Valle de Iguaque, cerca de Bogotá. Otra la de Guatavita, Suezca, Chocontá. Otra la de Nemocón y Pacho. Otra la de Guaté y Muso, sin contar la del Valle de Bogotá, o sea, el muiscubún que hoy en día conocemos como muisca. Una era la de Tunja, otra la de Sáchica hasta Socotá, otra la de Vélez, otra la de Sogamoso.
Entonces, aquí ya parece que la división en lenguas y por tanto podemos preguntarnos si en costumbres, creencias, territorios, formas de vida, uh, era ya mucho más grande de lo que pensamos. O sea, ya hablar de lenguas y no de dialectos. Entonces, este es un panorama muy interesante del que vienen obviamente muchos sacerdotes y muchos lenguaraces o conocedores de la lengua en la colonia y la conquista a mencionar y a decir, es que mire, hay muchísima variedad en estos territorios. Entonces, esto nos lleva a replantearnos, bueno, ¿cómo es el aprendizaje y el conocimiento del muisca en la actualidad? ¿Cómo lo fue en el pasado? ¿Qué pasó con estas variantes? Pero en sí, este es un primer acercamiento a ese panorama lingüístico. Entonces, imagínense, los españoles llegaron aquí y no encontraron una torre de Babel de pueblos que no se entendían y que era un desorden completo, porque también hay que entender que las comunidades y los pueblos nos relacionamos, nos tejemos dentro de, valga la redundancia, tejidos. Así que no podemos hablar de pueblos que no se hablaban, de que no se comunicaban, sino que tenían unas relaciones en particular. Hay que ver de qué manera las lenguas, las culturas o las tradiciones también se vieron metidas en ese asunto y si permitieron generar comprensión de los dialectos y de las variedades de lengua o no. Pero voy a dejar hasta ahí lo que les digo. El siguiente tema va a ser lenguas generales y políticas lingüísticas para podernos acercar a las lenguas, a las cátedras de la lengua, ahí hablar un poco de las cátedras de lengua que existieron en América y ahí hablar de la lengua muisca en particular, de esa cátedra, porque es un tema bastante largo. Entonces, solo les quiero mostrar, estas son las referencias que utilicé, por si quieren consultar estos autores. William Adelar, Adolfo Constella, Ana María Falchetti, María Estela González, y esta es la bibliografía donde pueden darse cuenta como de, bueno, también esto no me lo encontré por ahí en la bolsa del mercado, sino también es una mezcla de muchas cosas. Les agradezco mucho por su tiempo. Esto es algo a veces complejo de entender. A mí me ha llevado años y a muchos otros investigadores, años también, y a muchos miembros de las comunidades que han estudiado de forma propia su propia lengua y su propia cultura, nos ha llevado muchos años, porque es tratar de empezar a unir retazos de muchas cosas y establecer unas líneas de argumentación y de sentido y de coherencia, pues que lleven a unir ese muisca del pasado o esos pueblos muiscas del pasado, del siglo XVI, a lo que hoy en día somos los muiscas, a lo que hoy en día somos las comunidades muiscas que están en los procesos de lucha y de resistencia, y que haya una unión entre presente y pasado y viceversa, y que esto nos permita finalmente construir y entender de una mejor manera y mucho más lógica aspectos que como estos a veces suelen estar ensombrecidos o suelen estar demasiado inaccesibles como para que se conozcan. Entonces, bueno, yo acabo ya la presentación, pero ahora sí voy a pasar a hablar con ustedes. Veo bastantes preguntas, entonces quisiera saber, bueno, veo bastantes comentarios. Si tienen preguntas pueden irlas formulando de una vez. Yo mientras tanto voy a ir respondiendo a alguna. Pero aunque la lengua se conozca, no hay comunidades de habla, sí, como dice Alejandro Barón, por ejemplo acá. Muchas lenguas o muchas comunidades fueron descritas o se habló de ellas, pero de ahí allá a pasar a estudios mucho más concienzudos o mucho más profundos, la cosa fue diferente. Este es un tema que siempre va a quedar ahí como en veremos para muchos pueblos y muchas comunidades y lenguas que quedaron en el olvido. En el pasado, pero también ahora sigue sucediendo. Y es un trabajo y es una problemática que hay que seguir atendiendo. Alguien más menciona, entonces, por ejemplo, bueno, alguien también dice, desde Vitama, interesante y pendientes de la enigmática lengua Duit. Bueno, esto del Duit le voy a dedicar una pequeña parte de una próxima presentación porque vale la pena acercarnos a mirar esas fuentes. Por ejemplo, no todos en la academia o en el común tenemos acceso a mirar, venga, yo quiero saber qué lengua se hablaba por allá en Duitama, cómo es, cómo sonaba, cómo es esa vuelta. Entonces es importante también acercarnos a esto y tratar de dar algunas respuestas y sembrar preguntas. Por cierto, les voy a dejar una cuestión. Uricoechea mencionaba que al parecer en los alrededores de Duitama, así como se hablaba el Duit y se habló el Duit, había una forma de lenguaje, llamó Uricoechea, una extraña forma de lenguaje llamada de gitanos, o sea, una lengua de gitanos que se estaba haciendo entre el español y el muisca, una mezcla entre el español y el muisca que estaba sucediendo en esta región. No menciona nada más, solo hace alusión de eso, básicamente lo deja uno como lector picado. Yo los dejo a ustedes picados con ese tema y esperemos a ver si podemos hablarlo la próxima. Menciona, el profe Montes habla de posibles variantes del muisca, como la de los territorios del saque. Evidentemente, como dice Alejandro, el profe Montes
ha propuesto estas posibles variaciones dialectales basado en trabajo hecho, bueno, en el siglo pasado, con comunidades campesinas de origen muisca también, en el campo, en el territorio, recogiendo datos, muestras sobre plantas, animales, nombres y todas estas cosas. Eso le permitió inferir estas variedades. A lo largo de mi trabajo, por ejemplo, que yo he hecho con el tema de muisquismo, sí me he dado cuenta que también hay muchos términos que presentan variaciones en regiones muy pequeñas, en otras regiones ya bastante extensas, pero que pareciera que uno puede encontrar algunos reductos de algunas variaciones dialectales. Igual esto toma tiempo, entonces va a ser un largo trabajo pues llegar por lo menos allá a proponer algo mucho más concreto. Preguntan aquí, muy buena información, ¿podría decir algo, una misma frase en Muiscún y en Duit? Bueno, Diego, es que quiero dejarlos picados. Si me perdona Diego, y bueno, si me perdonan ustedes quienes están viendo esto, lo que les digo, para la próxima sesión, y si no para la que siga después de esta, les voy a mostrar una tabla comparativa que hizo Ezequiel Uricoechea, mostrando unas oraciones en muisca, otras en duit, y ahí podemos ver, bueno, acá hay semejanzas, hay diferencias, pero prefiero no responderle ahora a Diego porque me gustaría mostrarle con imágenes y también para que todos pudiéramos verlo, este tema en particular. Ave María Purísima. ¿Cómo se relacionan los préstamos lingüísticos y los procesos económicos precoloniales? Bueno, a esta pregunta que hace David Arturo, yo la pienso no desde la lingüística, sino desde cuando uno se acerca a la antropología y cuando también no solo como académico, sino desde la experiencia cotidiana, nos damos cuenta que somos seres humanos y los seres humanos migramos, nos movemos, independientemente de si tengamos una casa en X sitio o en otro, nuestra naturaleza de por sí es movernos, es viajar, es tener relaciones hacia otras partes, hacia otros pueblos, hacia otros territorios, es conocer, migrar, irnos al extranjero. Si nos seguimos moviendo en la actualidad, en el pasado esto fue algo que siguió sucediendo y no solamente en época de la colonia, de la conquista, sino antes de que llegasen los españoles, probablemente muchos grupos étnicos de estos territorios también no se quedaban quietos, entonces los muiscas no salimos del Valle de Bogotá, los chitareros no salimos de aquí, los teguas no salimos del suroriente de Boyacá y ya, sino no. Así como los pueblos viven en unos territorios, pues también necesitan unas cosas que no pueden obtener en su territorio, pero también sostienen relaciones de guerra o paz, de diálogos, intercambios, ventas, comercio, mercancías. Entonces, entender que las comunidades indígenas o los pueblos o las comunidades humanas migran y se mueven por naturaleza histórica, nos lleva a entender de que, bueno, si había contactos de un pueblo, como por ejemplo, en el territorio del cacique Sorocotá, en Santander, hablan los españoles de que había un mercado, ni el berraco, o sea, era un palo quemado por allá, en Santander, en aquella época, en la conquista, y que en el territorio del cacique Sorocotá había una gran reunión de muchos pueblos que venían a mercar. Entonces, podemos imaginar que llegaron indígenas agatanos ahí, que vinieron chitareros, que venían laches, que venían, por ejemplo, muiscas ya del área de Boyacá. Es decir, en un mercado como en el mercado de Sorocotá, imaginemos 4 o 3 o 2 etnias intercambiando productos, pero también palabras, porque también hay cosas que de pronto en esa lengua, yo no sé cómo puedo llamarle mi lengua a eso, cómo le dicen allá en su tierra a eso, o eso cómo se llama, eso qué es, a cómo lo vende. Así como, por ejemplo, uno adquiere el léxico en la actualidad de muchas maneras, porque aprender léxico de otras lenguas o ese proceso constante nos lleva a ampliar cada vez más la manera en que comprendemos el mundo y ampliamos el conocimiento del mismo. Imaginemos que en aquella época pasaba lo mismo. Probablemente los préstamos de palabras de un pueblo, de una cultura a otra, se daban por esos procesos de interacción. Y se adoptaba y se enriquecía también el léxico, obviamente sabiendo como que esas palabras venían de otros pueblos, nosotros tenemos las nuestras. Bueno, espero haber respondido. Buenas noches, Maliva. En Lengupá se habla de los achaguas. ¿Qué sabes sobre este pueblo? Bueno, de los achaguas no sé mucho porque mi especialidad no es el tema de los pueblos de la Orinoquía, o los pueblos orinoquenses, pero los achaguas generalmente se han asociado como un pueblo de una familia lingüística diferente y de una cultura y de unas formas de vida muy diferentes a los pueblos andinos o a los pueblos chipchas o de cordilleras en Colombia, al menos de la cordillera oriental. Se sabe, sí, hay documentación histórica
por ejemplo, visitas de funcionarios reales, de cronistas, de españoles, que los indígenas del territorio del Piedemonte llanero, muiscas o guanes, digo, muiscas o teguas, o por ejemplo los uguas, a veces necesitaban o hacían intercambios con productos de tierras de los llanos, como pescado, sal, como pescado, yopo, madera, por ejemplo, de Guayacán y otros productos que solo se conseguían en los llanos y que a cambio los achaguas o los guayupes o los pueblos de la Orinoquía obtenían o conseguían de los pueblos de más arriba. Entonces, si así como se dio este intercambio de productos y demás cosas por el estilo, probablemente había de pronto conciencia del pueblo achagua, la existencia de otros pueblos mucho más arriba, pero decir que pueda ser un pueblo chibcha o que sea una lengua chibcha, no me atrevería a proponerlo. Y pues lo que te digo, no sé mucho al respecto de los achaguas, solo sé que está mucho más relacionado y prácticamente puedo dar por sentado con los pueblos de la Orinoquía. Bueno, aquí hay muchas personas dando las gracias, por aquí hay alguien que comparte, Sergio Paulo, Camilo, bueno, en fin. Alguien pregunta, ¿es posible hacer una carpeta con referencias bibliográficas? Bueno, sí, podría ser alguna y después compartirla, igual esta charla queda grabada, para que ustedes después puedan verlas, compartirlas, en fin. Y alguien hace otra pregunta aquí. Como pueblo muisca, ¿qué piensan del exterminio y abandono estatal de otras comunidades en el país? ¿Qué opinan del CRIC? Bueno, yo no puedo hablar como el pueblo muisca de Suba, porque yo no soy muisca de Suba. Yo no puedo hablar de Bosa porque no soy de Bosa. Hablo desde el territorio de mi familia, hablo desde este territorio en particular, que es el Valle de Tensa, y también de un proceso macro que ahora en la actualidad se ha constituido con el tema de lo muisca, que ha unido muchas parcialidades a muchas localidades en una sola lucha en común, pero así como los españoles en la conquista y en la colonia fueron artífices de genocidios, de expropiaciones, de esclavitud, de formas de maltrato, conversión, evangelización, una mano de crímenes que si hoy en día los sentáramos como en los crímenes de Nuremberg, como hicieron con los nazis, probablemente más de uno hubiera pasado factura, porque todo esto quedó en la historia y lo hablamos como cosas que ya pasaron y no tienen nada que ver con la actualidad, pero muchos de esos actos del pasado, muchas de estas cosas que hicieron los españoles en la época de la conquista y de la colonia, también se heredaron y también se transmitieron al nuevo Estado o al nuevo sistema que llegó cuando los españoles se fueron o que fueron sacados, que lo hicieron los criollos y las altas sociedades de lo que es el Estado actual colombiano, y todavía se siguieron recreando muchas dinámicas de expropiación de tierras, muchas dinámicas de usurpación de territorios, de conversión religiosa, de permitir que sacerdotes llegaran a convertir, de, por ejemplo, en los territorios muiscas, como aquí cerca de la Sabana, a desindigenizar, por ejemplo, pueblos o lugares que tenían resguardos como Suba, como Bosa, porque había que blanquearlos en términos culturales y étnicos. Entonces hay mucha violencia también por parte del Estado colombiano, hace 100 años, hace 50 años, ahora con los pueblos y con las comunidades indígenas. Pero claro, cuando hablamos, digamos, de este pasado, siempre le echamos la culpa a los españoles y es la leyenda negra también que se les tiene, pero resulta que también hay una gran responsabilidad por parte del Estado colombiano en la actualidad. Y siento que esa responsabilidad se ha eludido, no siempre se ha asumido, y de hecho no he visto el primer presidente o el primer ministro o una primera alta autoridad de los gobiernos actuales de públicamente reconocer los genocidios, las matanzas, los desplazamientos, la desinformación y todo lo que ha habido alrededor de las comunidades indígenas. Por ejemplo, el mismo Estado colombiano a veces y la misma academia o algunas comunidades desconocen la existencia del proceso muisca y del pueblo muisca y de su relación con el campesinado, que también es descendiente muisca. Entonces, si nosotros, por ejemplo, a veces pasamos a estar relacionados con dinámicas del olvido, del desprestigio, ¿qué pasa con otros pueblos y otras comunidades? Es un fenómeno que ha venido sucediendo y que no puede eludirse. Bueno, al menos quienes desde la historia recordamos y decimos un momentico, no puede eludirse, sigue siendo una responsabilidad que hay que asumir. Y hay que hacer reparación dentro de esa responsabilidad. Bueno, ¿se conocen fuentes lingüísticas referentes al área guane, más allá de topónimos y antropónimos registrados en documentos jurídico-administrativos de la colonia? No, yo no conozco muchas y realmente lo que conozco fue un trabajo que era más de toponimia guane, que realizó un investigador de la UIS,
pero la mayoría de cosas que hay sobre lo guane es desde lo histórico, desde lo de la arqueología, desde, por ejemplo, tejidos, desde mantas y cosas por el estilo, desde levantamientos arqueológicos, pero la verdad, en términos lingüísticos, poco. Lo guane no se fue lo suficientemente analizado con detenimiento como para hacer una gramática, un arte de la lengua, algo. No, no se revisó de la suficiente manera y es probable que el tema de la lengua guane simplemente quedó en el pasado y en el olvido, porque esta lengua no fue documentada. Entonces es muy difícil y solo podría partirse desde un análisis de topónimos, antropónimos y otras cosas por el estilo. Desde, así como hay muisquismos, habría que analizar guanismos y ver qué puede hipotetizarse de todo esto. Voy a responder una última pregunta y ya con eso cierro porque igual ya son las 1:30. Dice, buenas noches, Manuel. Muchas gracias por sus charlas. ¿Conoce algo sobre los muiscas en Paipa? No conozco, digamos, de los muiscas de Paipa, o por ejemplo, no puedo decir mucho sobre los muiscas de Paipa, los de Sogamoso, los de Tunja, los de Vitama, los de Pachavita, los de Facatativá, o sea, de las particularidades de cada pueblo, de cada comunidad o de cada, de cada pueblo muisca de manera tan detenida y de manera tan detallada. Generalmente mis conocimientos o lo que trato de hacer o en lo que me enfoco es más en hacer un acercamiento de lo general de lo muisca, pero que no sea demasiado vago, sino que toque de todo un poco. Entonces, acerca de lo muisca en Paipa, podría revisar, podría de pronto intentar estudiar algo al respecto, pero trato en lo posible de hacer acercamientos muy generales y acercamientos lo más globales posibles para tocar varios aspectos, porque mi tema también está relacionado con los pueblos y las lenguas chipchas. Y bueno, solo quería dejarles una última cosita antes de acabar, pero es porque siento que vale la pena hacerlo. ¿Qué pasó? Bueno, no sé qué sucede. Creo que después les mostraré. O bueno, no. Por ejemplo, en uno de los mapas que yo les mostraba anteriormente, los del profesor Muisken y Adelar, ellos mencionaban, y hay varias información que lo dice, en los años 50 y antecitos de los 50 del siglo pasado, muy cerca del Magdalena Medio, en la parte de Santander, hoy en día lo que sería Cimitarra, Puerto Araujo y estas regiones de Santander, había un pueblo y había una comunidad denominada el pueblo Carare-Opón, que después antiguamente al parecer era el pueblo de los Carares y de los Opones. Es decir, en 1910 el pueblo existía, la lengua se hablaba. Ya en los 50 no hay incluso registros de hablantes del Carare-Opón. Si ustedes buscan Carares Opones o lengua Carare-Opón por Google, van a encontrar la imagen de dos mujeres, de dos abuelas, de dos ancianas, donde según el investigador, Fonnegra, no sé, creo que es el apellido de él, dice, las últimas indias Carare-Opón. Y es triste ver que en una fotografía se reduce no solamente el conocimiento lingüístico, sino la cultura, la existencia de una comunidad y de un pueblo, que terminó solamente en dos abuelas, en dos ancianas, en dos mayores, en dos mayoras, en los años 50, ellas murieron y qué pasó con su cultura material e inmaterial. Este pueblo desapareció y no fue precisamente por los españoles, porque de hecho presentaron una guerra brutalísima contra los españoles y la corona española durante mucho tiempo, sino desapareció curiosamente, bueno, no sé si curiosamente, en épocas del Estado colombiano cuando ya estaba constituido. Resulta que hacia el siglo pasado y al antepasado encontraron petróleo en esta región, en el occidente de Boyacá, cerca de Puerto Boyacá y de para arriba, y el Estado colombiano básicamente le cedió algunas tierras a compañías como la Shell y a la Texaco y permitieron que estas mineras y estas empresas petroleras llegaran a estas regiones a matar indígenas, a tumbar bosque, a colonizar, y en menos de 50 años, en menos de 80 años, un pueblo que durante siglos había resistido a los españoles, desapareció y se extinguió. Luego la iglesia colombiana llegó allí, misioneros protestantes también llegaron allí a evangelizar, a catequizar, y finalmente se llevó un proceso de blanqueamiento y de erradicación, por ejemplo, en esta región del Magdalena, del Santander. Y eso pasó en la época del actual Estado colombiano. ¿Y qué pasó con los responsables de ello? En fin, no siendo más, les agradezco mucho por su tiempo. Gracias por haber estado pendientes de esta charla. Ya habiéndome engallado un poco más en herramientas tecnológicas, espero después en las siguientes charlas hacer más cositas al respecto sobre otros temas de interés. Una vez más agradezco por su tiempo, por sus intereses, también por sus preguntas, también sus comentarios son muy importantes de qué hay que mejorar, qué hay que hacer. Y bueno, una última cosa es que
como bien lo saben y lo he dicho en anteriores charlas, si alguno de ustedes quiere contribuir de alguna forma voluntaria, económica o no económica, con el trabajo que estoy realizando y con este proceso de investigación y de difusión y de divulgación de este tipo de conocimientos que son para todos, no para algunas pequeñas élites, sino para todos, pues mi número celular es el 304-596-7327 y pueden ayudarme de forma económica por Nequi o me pueden escribir por interno si tienen alguna propuesta en la que podamos trabajar y construir. Igual les agradezco mucho, me motiva mucho también compartir con ustedes para seguir haciendo estas cosas y espero que más que conocimientos académicos que hayan quedado en esta noche de hoy, queden muchas cosas en términos sociales, políticos y culturales por hacer. Que nos asumamos como responsables de todo ello, que también demandemos a muchos otros responsables de muchas cosas a hacer algo. Entonces, nada, les agradezco mucho. Por favor, cuídense mucho con el tema del coronavirus. Por favor, ayudémonos entre todos. Y nada, sigamos construyendo memoria, tradiciones y hablando menos de pueblos muertos o del pasado y más hablando de comunidades y pueblos vivos. Los quiero mucho, un abrazo, misichosco, hascua, hasta luego, les mando saludos.